Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Me llamo Frank Larroux, como decía el amigo, pero soy guatemalteco, a pesar de tener un nombre tan raro. Desde el 1 de agosto, relator especial de Naciones Unidas para Libertad de Opinión y Expresión en el Mundo. Yo le explicaba a la presidenta Kirchner y al canciller Tayana y a los amigos de Confer que normalmente los relatores nos toca, como los mecanismos especiales en derechos humanos de Naciones Unidas, ver las situaciones críticas, y esa es nuestra función. La libertad de prensa, la protección de periodistas, especialmente en zonas de conflicto. Hemos trabajado, yo me he pronunciado y estoy pendiente de una visita a Sri Lanka, a Gaza, Palestina y a otros lugares en el mundo. Estamos pidiendo una visita a Zimbabue. Pero también nos toca, el título del mandato es la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión. Y yo, desde que asumí, quise darle un rol proactivo a la relatoría, en el sentido de que la idea nuestra es la defensa de un derecho en todas sus dimensiones, y la libertad de expresión para nosotros tiene las dimensiones del pluralismo, de la multiculturalidad. Yo vengo de un país multicultural que ha sufrido la discriminación y el racismo por 500 años, entonces tengo muchísimo interés en reafirmar la diversidad cultural del mundo, el plurilingüismo, los idiomas, la diversidad cultural, religiosa, etcétera. Y especialmente buscar la libertad de expresión de los sectores que han sido marginados, que no han tenido acceso a ello por razones étnicas, religiosas o económicas. Y en ese sentido también tenemos mucho interés en buscar las buenas prácticas y los ejemplos positivos. Hoy le decía yo a la presidenta Cristina Kirchner que es para mí un gran gusto y un gran honor, y lo digo aquí, lo reitero públicamente, venir a Argentina, que está presentando lo que yo creo el proyecto de ley más avanzado que en libertad de expresión hay en América Latina, y ciertamente un ejemplo para el mundo. Pero además de que este proyecto de ley establece las bases para la comunicación audiovisual, para las frecuencias radiales, televisivas, también es importante, pero muy importante, marcar el mecanismo de consulta que aquí se ha realizado. Nunca me he encontrado en América Latina, yo soy abogado y periodista en mi propio país, he trabajado radio por 7 años y tengo una columna de prensa. Nunca he visto un proyecto de ley de ningún tipo, pero mucho menos relacionado con libertad de expresión, consultado con tantos sectores y en tantas formas y en tantas regiones. Creo que es muy importante lo que Argentina está haciendo, creo que es muy importante el ejercicio y el proceso de consulta, y creo que es importante la urgencia de esta ley. La ley actual de Argentina, me contaban, es una ley de hace 25 años de la dictadura militar. Ningún país de América Latina puede quedarse con legislación que sea producto de sus viejas dictaduras militares. Mi país pasó por dictaduras militares y por un periodo de genocidio, y es el gran esfuerzo en recuperar ese espacio con una legislación verdaderamente democrática. Pero aquí me alegra, y lo reitero, especialmente el ejercicio democrático de consulta antes de presentar la ley al Congreso, al Parlamento argentino. El día de mañana tendré la oportunidad de hablar con los diferentes sectores del Congreso y con sectores del país. Estoy dispuesto, mi posición es de hablar con todo el mundo, incluso algunas asociaciones de dueños de medios y de periodistas han pedido reunión, y yo tengo el mayor interés en reunirme con todas las opiniones y con todos los sectores. Dentro de esa visión del pluralismo, yo creo que la libertad de expresión es romper los moldes formales, romper los monopolios, romper la imposición y abrirse a la diversidad y al pluralismo, y esta es una de mis intenciones. Quisiera rápidamente marcar 2 temas más. Uno, voy a utilizar el ejemplo de Argentina y este ejemplo legislativo y de proceso de consulta legislativo en el mundo entero, pero el contenido de la ley. Hay en este momento una discusión parecida en Ecuador y existen otros países. En mi propio país, Guatemala, se está desafiando la vieja ley de telecomunicaciones que solo establecía el mecanismo de la subasta pública para establecer un mecanismo más justo y más equitativo de concesión de frecuencias. Yo creo que esto es importante en el mundo entero, y específicamente la experiencia de los pueblos es buscar esto. Estamos tratando de hacer algunos eventos especiales. Quiero hacer en Guatemala, en mi propio país natal, un evento sobre pueblos indígenas y libertad de expresión. Es muy importante para que los
pueblos originarios de nuestra América sientan que ellos también tienen igual derecho a generar sus medios de comunicación social alternativos y a difundir sus idiomas, sus tradiciones y su cultura como cualquier otro grupo social. Estamos pensando con la presidenta Bachelet en Chile hacer un evento sobre derechos de la mujer, acceso a la información y libertad de expresión. Y así una serie de eventos que marquen, y en ese contexto queremos con el gobierno actual de Argentina, con la presidenta Kirchner, con el canciller Tayana, con algunas organizaciones de derechos humanos, incluyendo a las madres de la Plaza de Mayo, realizar un evento en noviembre sobre, y posiblemente hacerlo en la ESMA, sobre el acceso a la información histórica, los archivos históricos, la recuperación de la memoria histórica, la dignificación de las víctimas y el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas y sus familiares. Yo creo que aquí también ustedes, como argentinas y argentinos, pueden estar orgullosos de que han marcado una diferencia en el mundo en cuanto al pasado, el honrar la memoria de las víctimas, pero también el superar el pasado con el reconocimiento pleno de la verdad. Yo siempre he dicho que un pueblo que no reconoce plenamente su pasado nunca va a poder construir libremente su futuro. Y yo creo que ustedes son un testimonio y un ejemplo que quisiéramos replicar en el mundo entero, y por consiguiente en noviembre estaríamos de vuelta. Esta es pues la razón de mi visita. Totalmente abierto a hablar especialmente con todos los medios. Por favor, si alguno tiene interés, con gusto podemos comunicarnos después y hacerlo. Por cierto que me interesaba, hoy vi una columna en uno de los periódicos, el de mayor circulación, que me encantaría que me invitaran a conversar con ellos para poder replicar a los comentarios de la columna en el Clarín. Me parece que es muy válido los planteamientos que hacen y que merece que yo los pudiera responder públicamente, y me alegraría ser invitado a hacerlo. Muchísimas gracias. Sí, muy buenas tardes para el señor relator especial de las Naciones Unidas en Libertad de Expresión, Frank Larroux, o para el director del CONFER, Gabriel Maroto, Mariano Obarrio, del diario La Nación. Mucho gusto. Quería preguntarle si de su conversación con la presidenta surgió que este proyecto de ley vaya a ser enviado a la brevedad al Congreso para ser discutido por todos los partidos políticos, y si se analizó que este es el contexto político luego de haber habido aquí unas elecciones muy importantes y en donde hay mucha discusión y mucho debate político en el Congreso, si es el contexto político adecuado para debatir esta ley de radiodifusión. Si me permite, respondo primero. Si es el contexto político o no, yo no lo sé y no me voy a referir a eso. Yo honestamente desconozco ni cuál es la composición del Congreso argentino, ni cuál es el contexto del resultado de las elecciones. Sé que hubo elecciones, pero no estoy seguro de los porcentajes. Pero para mí ese no es el tema. El tema es que la ley actual es una ley de hace 25 años de la dictadura y es una ley intervencionista del Estado, que le da poderes omnipoderosos al Estado, al Ejecutivo. Eso en ninguna parte del mundo debe existir, y poderes de intervención. Yo creo que después de 25 años de una ley de la dictadura es importante cambiarla en cualquier momento y en el momento más oportuno y más inmediato. Yo no hablé con la presidenta, obviamente no le pregunté cuándo piensa introducirla como proyecto de ley. Felicité el proceso de consulta, animé a que se terminaran las consultas, porque antes de enviarlo a los partidos políticos en el Congreso fue consultada con sectores sociales. Esta es la experiencia que yo planteo, no la he visto en otros países. Los partidos políticos siempre discuten las leyes en el Parlamento, lo cual absolutamente correcto, así debe ser, pero normalmente no se consulta con sectores sociales. Y ustedes aquí van a tener una ley que tiene esa doble discusión: primero los sectores sociales y sus aportes, y luego el debate político en el Congreso. Me encantaría ver que se introduce como proyecto de ley al Congreso lo más pronto posible, pero honestamente eso no lo pregunté con la presidenta por respeto. Me parece que la dinámica política es una decisión de Argentina y de los actores argentinos.